Lo estaban esperando y nos lo han pedido ustedes. Vamos a hablar en los próximos minutos de la tosferina. Damaris Redondo, bienvenida de nuevo. Encantada. Ha habido mucha alerta entre los papás y las mamás en las últimas semanas por esos casos que se han detectado en Extremadura. ¿Cuál es la situación actualmente? A ver, desde 2015 ya estamos viendo un brote epidémico de tosferina en España, que es donde es el peor año en el que se declaró el mayor número de casos. Con la pandemia disminuyeron y luego ya a raíz de 2022 ya ha empezado a aumentar los casos a nivel nacional. El año pasado se declararon como unos 2.500 casos y a nivel de Extremadura se declararon el año pasado unos 17 casos, con 16 confirmados. Entonces la tendencia es en aumento. El año pasado la tosferina evoluciona con ondas epidémicas cada 3-5 años y el año pasado, ya en 2023, empezamos una nueva onda epidémica. Pues vamos a intentar aclarar y sobre todo calmar a los papás y a las mamás. Vamos a empezar a contar, si te parece, Damaris, ¿qué es la tosferina? La tosferina es una infección del aparato respiratorio, ¿vale? Es muy contagiosa y está producida por es una infección bacteriana que está producida por una bacteria que se llama Bordetella pertussis. También hay otras bacterias del género Bordetella, como la Parapertussis, otras del mismo grupo, pero no producen un cuadro tan importante como el de la Bordetella pertussis. Entonces, generalmente es un cuadro respiratorio que evoluciona en diferentes fases. La primera fase suele ser como un cuadro catarral normal, que es muy difícil diferenciarlo de un catarro normal, pero en esa fase es muy contagiosa. Y luego tenemos la fase paroxística, que es la típica fase que nosotros conocemos de tosferina. Esos cuadros de tos seca, crisis de 5 de tos, que te pueden provocar incluso vómitos después de toser. También te puede, sobre todo, principalmente en lactantes pequeñitos, te puede dar cuadros de tosferina maligna, en el que generalmente los lactantes, aparte de la tos y de los vómitos, pues pueden tener apnea, dificultad respiratoria, crisis de hipertensión pulmonar, taquicardia. Ahora hablaremos de los lactantes, pero bueno, hemos resumido un poquito esos síntomas. Tos seca, fiebre, rinitis, lagrimeo, puede ser incluso febrícula, que lo podemos confundir. Sí, febrícula o sin fiebre. Y entre las crisis de tos están asintomáticos realmente. Has dicho los lactantes. Sí. Es el grupo de edad con el que hay que tener especial cuidado, con los más pequeñitos. Sí, sobre todo los menores de 6 meses son los que pueden, claro, como se empiezan a vacunar a partir de los 2 meses, los primeros 2 meses son cruciales porque son niños que pueden dejar de comer, ingresan siempre y pueden evolucionar, ya digo, a cuadros de apnea, dificultad respiratoria, hipertensión pulmonar, que puede conllevar a la muerte porque no responden al tratamiento normal. Ni a tratamientos de soporte. ¿Y qué les podemos decir, Damaris, a los papás y a las mamás? Porque claro, como las primeras semanas o los primeros días se puede confundir con un cuadro catarral, supongo que es muy importante que en un lactante, aunque tenga febrícula, acudir al pediatra. Sí. Es muy llamativo el cuadro es muy llamativo por las crisis de tos que tiene. Son crisis de tos muy seguidas que tienen incluso un gallo inspiratorio porque no recupera, no les deja respirar. Entonces, en el momento que llevamos un cuadro, sobre todo es un cuadro que puede evolucionar, que puede durar más de 14 días, cuando tengamos una crisis de tos de más de 14 días con rechazo de alimento, hay que sospechar una tosferina y tienen que consultar. Ya, quería que comentásemos esto. Las complicaciones lactantes pueden ser respiratorias o neurológicas, es decir, puede llegar a ser una patología grave. Grave, sí, generalmente la principal complicación respiratoria de la tosferina es la neumonía. Y luego, desde el punto de vista neurológico, puede dar cuadros de encefalitis y cuadros de convulsiones. Por eso es muy importante vigilar, porque la tosferina, vosotros los pediatras, con una prueba sencilla, ¿podéis saber si esta bacteria está actuando? Sí, además que es una enfermedad de declaración obligatoria, con lo cual ante la sospecha se puede hacer una PCR para tosferina, con una torunda, se coge una muestra a nivel nasofaringeo y se manda a analizar. En unas horas podemos tener resultados. Y claro, un ingreso hospitalario o un tratamiento adecuado puede prevenir un cuadro muchísimo más grave. Para los papás y las mamás que nos están viendo ahora, ¿nuestro calendario vacunal incluye esa protección contra la tosferina? Sí, desde la etapa prenatal, ¿vale? Las embarazadas, ya a raíz del 2016, con el aumento de casos, a partir de 2016 ya está incluida la vacunación de la tosferina en embarazadas, en la semana de la 27 a la 36 de edad gestacional, y el principal fin que tenemos es cubrir durante esos primeros 2 meses de lactante, porque a partir de los 2 meses cuando se pone ya la primera vacuna, ¿no? El lactante. Entonces, la función que tiene la prevención en embarazada es que la madre crea anticuerpos que pasan al feto y así cuando ya nace el recién nacido, esos 2 meses está protegido frente a la tosferina. Luego ya a partir de los 2 meses empezamos con la vacunación, 2, 4 y 11 meses y luego ya de recuerdo que se pone a los 6 años. Aún así, las vacunas, aunque tienen una amplia protección, hay veces que la bacteria puede saltar la vacuna, puede aparecer un caso y por eso es fundamental estar alerta a esos síntomas, ¿no? La tos y la fiebre. Hay gente que pensaba, nosotros ya hablamos el año pasado de tosferina y ya algunos de
los especialistas que consultamos nos dijeron no es una enfermedad erradicada, ni muchísimo menos. No, además que la toferina es una enfermedad que es endémica y bueno, pues tiene la principal protección que tenemos frente a la toferina es la vacunación. Lo que pasa que, bueno, que la vacuna tiene su eficacia, pero una eficacia también limitada. Entonces, bueno, hay que pensar que la mayoría de las personas que están pasando por toferina son personas que seguramente tengan una vacunación completa y correcta. Pero claro, la vacuna tiene su tiempo de duración, incluso una inmunidad natural o una inmunidad vacunal no te va a proteger frente a la toferina de por vida. O sea que tú, una persona vacunada puede coger toferina y sobre todo si ya lleva tiempo de la vacuna, desde que se puso la Es decir, un adulto también puede coger toferina, pero las complicaciones son claro, graves. La vacuna sobre todo te previene frente a las complicaciones graves, eso es importante. Por ejemplo, hay gente que está pensando, para personas a lo mejor que están debilitadas inmunológicamente o que tienen algún otro cuadro, ¿se puede uno revacunar de toferina en la edad adulta? Sí, de hecho, uno de los planes, por ejemplo, el Comité Asesor de Vacunas ya lleva tiempo recomendando alguna dosis de recuerdo de toferina. La dosis que se pone a los 14 años de difteria tétanos, pues añadir difteria tétano toferina, porque claro, los adolescentes y adultos son el reservorio, principalmente es un reservorio en el que ellos van transmitiendo la enfermedad, aunque es verdad que la mayoría de los pacientes que lo padecen son niños, menores de 14 años son los que van, el mayor número de casos declarados han sido niños. Te voy a pedir un favor porque nos llegan muchísimas dudas sobre vacunas, sobre las novedades que incluye este año el calendario vacunal. Hoy es jueves, te invito a que nos acompañes la semana que viene, Damaris, y podamos resolver esas dudas que tienen los papás, hablar de las novedades y hablar también de esta vacuna de la toferina y de las dosis de recuerdo que se recomiendan. Perfecto. Por si hay personas con dudas, que yo sé que los pediatras siempre defendéis que las vacunas son el mejor elemento para prevenir enfermedades. Damaris, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Y ante la más mínima duda, sobre todo con niños y niñas pequeñitos, acudir al pediatra para descartar con esa PCR si tiene o no esa bacteria que desarrolla la enfermedad de la tosferina. Vamos a hablar de picaduras, que eso ahora en esta época del año también ocurre y mucho. Picaduras de insectos, picaduras de mosquitos, picaduras que a veces se convierten, incluso se enquistan, porque hay personas que tienen o parece que tienen una alergia o una reacción mayor a las picaduras de los insectos. En Extremadura empieza a hacer calor, empezamos a disfrutar de las noches, empezamos dentro de muy poquito a ir a las zonas de baños y las picaduras empiezan a ser algo normal. Vamos a visitar un servicio de urgencias para ver cómo se actúa y vamos a consultar también a los especialistas para hablar de tratamiento y de si se pueden prevenir o no este tipo de picaduras tan molestas.